A ver, intentar planificar el futuro de nuestra sociedad usando los sistemas educativos que tenemos ahora mismo es básicamente como conducir un coche de noche mirando únicamente por el espejo retrovisor. Uf, qué gran comparación, es que es tal cual. O sea, vemos perfectamente de dónde venimos, ¿no? Vemos la carretera que hemos dejado atrás, con todos sus baches y sus curvas, pero no tenemos ni la más remota idea de si nos dirigimos hacia un muro de hormigón a 200 kilómetros por hora. Y el problema, digamos, es que ese coche es nuestra civilización en su conjunto, y quienes van al volante, o mejor dicho, quienes diseñan el motor de ese coche, son precisamente las instituciones que hoy en día están formando a las mentes del mañana. Claro, Si el sistema de navegación está obsoleto, el choque es inevitable. por eso mismo, en nuestra inmersión a fondo de hoy, vamos a girar la cabeza hacia el parabrisas. Vamos a hacer un viaje temporal directamente hacia el año 2050. Me parece un viaje más que necesario, la verdad. Y para hacerlo, tenemos sobre la mesa un documento de referencia espectacular de la UNESCO. Se titula Los futuros de la educación superior y está redactado por Mupen Makoe para la tercera Conferencia Mundial de Educación Superior, la conocida como WEC 2022. Sí, un texto fundamental. Totalmente. Y la misión de este análisis que vamos a hacer hoy es extraer exactamente cómo los paneles de expertos y la propia juventud están reimaginando la universidad. Y ojo a esto. Dime. No lo hacen por un mero ejercicio intelectual o académico de estar por casa, sino como un auténtico manual de supervivencia para evitar ese colapso social y medioambiental del que hablábamos. Y creo que aquí hay que hacer una pausa, porque para cualquiera que nos esté escuchando, es vital aterrizar por qué este tema afecta a su día a día. Ya, porque a veces suena muy abstracto. Exacto. A veces se tiene la percepción de que debatir sobre el futuro de la universidad es, bueno, algo que solo interesa a quienes están ahora mismo matriculados en una facultad o a los catedráticos, ¿verdad? Sí, en plan, esto a mí no me toca si ya tengo mi trabajo. Justo. Pero pensemos en la vida cotidiana. Las aulas de hoy dictan cómo se forman los profesionales de la medicina que nos van a diagnosticar dentro de 20 años. Madre mía, es verdad. Dictan cómo piensan quienes van a diseñar la ingeniería de nuestras ciudades para que, oye, no se inunden con todo esto del cambio climático. Claro, o afecta directamente a quien hoy tiene que pedir un préstamo o endeudarse para pagar una matrícula carísima solo para que alguien en recursos humanos se digne a leer su currículum, ¿no? Exactamente. El impacto de la educación superior al final estructura la mente de quienes van a resolver, o cuidado, a empeorar las crisis económicas de las próximas décadas. Vale, pero a ver, antes de ponernos a imaginar aulas con hologramas, inteligencias artificiales dando clase o campus 100% virtuales, el documento de la UNESCO echa el freno de mano. Sí, frena en seco. Nos obliga a detenernos primero en la filosofía. La premisa es que no podemos diseñar el futuro si no nos sentamos primero a definir qué narices consideramos un futuro deseable. Es que empezar la casa por el tejado nunca funciona. O sea, el texto argumenta que la educación debe abandonar urgentemente ese individualismo feroz para basarse en dos lentes fundamentales, que son el bien común y la justicia social. Y este planteamiento me parece fascinante porque sale de la burbuja puramente occidental para redefinir qué entendemos por éxito. Claro, el éxito de toda la vida. O sea, llevamos décadas, por no decir siglos, midiendo el éxito educativo como una carrera individual. Básicamente, alguien entra en la universidad, obtiene un título y usa ese título como un arma para competir contra los demás por un puesto de trabajo escaso. Es una visión súper transaccional. Yo te doy dinero y esfuerzo, tú me das un papel para ganar a los demás. Exacto. Pero la visión del bien común que proponen estas fuentes bebe de filosofías globales muchísimo más colaborativas. Por ejemplo, el texto incorpora el concepto africano de Ubuntu. Ah, sí, el Ubuntu, que a menudo se suele traducir como soy lo que soy gracias a los demás, ¿verdad? Eso es. La idea subyacente del Ubuntu es que la sociedad existe para la persona, pero la persona debe su existencia a la sociedad. No hay separación real. Vale, entiendo. Entonces, la educación bajo esta lente no es un pasaporte para escapar de tu comunidad, irte a la gran ciudad y hacerte rico, sino que es una herramienta para elevar a la comunidad entera contigo. Qué bonito eso, la verdad. Y añaden otras corrientes. Integran, por ejemplo, el ideal confuciano de Yen, Yen, ¿cómo se escribe eso? con J-Y-N, que ilustra básicamente la interconexión humana y cómo las personas deben relacionarse siempre desde la empatía.
Y bueno, mencionan también el paradigma indígena del continente de Abya Yala. Que es lo que hoy conocemos como América, ¿no? Correcto, América. ¿Y cómo se traduce exactamente ese paradigma de Abya Yala en un entorno educativo, digamos formal? Pues su fundamento principal es que el ser humano aprende realizándose en comunidad. Es decir, aprender de la vida, con la vida y para la vida. O sea que rompe los muros del aula. Totalmente. Desdibuja esa línea entre el aula cerrada y el mundo real. No se trata de conseguir la buena vida para un individuo aislado que acumula bienes en su casa, sino de garantizar la bondad de la vida que todos compartimos en el planeta. Vale, aquí es donde me toca hacer un poco de abogada del diablo. Adelante, a ver. Porque cualquiera de quienes nos escuchan podría plantearse lo siguiente. A ver, las universidades públicas ya existen hoy en día, las financiamos entre todos con nuestros impuestos, tienen sistemas de becas y, en teoría, sus puertas están abiertas a la ciudadanía. ¿No están ya diseñadas por defecto para ese bien común? Es una duda superlógica, pero el documento de la UNESCO denuncia que eso es, en gran medida, un espejismo. Un espejismo. Sí, advierte que el modelo actual, incluso el sistema 100% público, sigue operando bajo un enfoque profundamente neoliberal y elitista en su funcionamiento interno. Es decir, que aunque la entrada sea pública y pagada por todos, la mentalidad que te inyectan dentro sigue siendo privada e individualista. Exactamente. Se sigue concibiendo y estructurando como un mecanismo económico para el progreso individual. Quien logra pasar el embudo, aprobar los exámenes y obtiene el título, pues obtiene el privilegio, el estatus social y la validación del mercado. Ya, te ponen el sello de apto para triunfar. Y en lugar de ser lo que el documento llama un esfuerzo social compartido que redistribuye todo ese conocimiento, las universidades actuales tienden a perpetuar injusticias históricas, porque premian a quienes ya vienen con una mochila llena de ventaja cultural o económica desde casa. Eso es. Por eso, el texto insiste muchísimo en que la lente del bien común no funciona para nada si no se le acopla la segunda lente, que es la de la justicia social. Claro. Y para desgranar esto de la justicia social, el texto tira del marco teórico de la filósofa Nancy Fraser, que me parece brutal. Es interesantísimo. Ella divide esta justicia en dos frentes de batalla que, ojo, tienen que darse a la vez. Por un lado está la distribución económica. Que es la parte más evidente, digamos. Exacto. Esto es fácil de entender. Es ver quién tiene el dinero, el tiempo libre y los recursos materiales para poder permitirse estar estudiando 4 o 5 años sin tener que trabajar a jornada completa para pagarse el alquiler. Total. Pero el segundo frente es el que me parece rompedor. Es lo que ella llama el reconocimiento cultural. Y este reconocimiento cultural nos lleva a lo que en sociología se suele llamar supuestos epistemológicos. Uf, palabreja densa. Suena muy denso, sí, pero en realidad es preguntarse algo muy básico. ¿Quién decidió qué cuenta como conocimiento válido y qué se descarta directamente como irrelevante? Ya. Históricamente, las instituciones han valorado de forma única y exclusiva el marco de pensamiento occidental dominante. Vamos a poner un ejemplo práctico de esto para aterrizarlo un poco. Venga, imaginemos el conocimiento milenario sobre agricultura o sobre botánica curativa que posee una comunidad indígena en la Amazonía, por ejemplo. ¿Vale? Durante siglos, la academia tradicional ha etiquetado eso como folclore, tradición o incluso mitología. Es decir, no es ciencia. Claro, lo miran por encima del hombro. Pero, sin embargo, cuando un laboratorio occidental coge esa misma planta, aísla el compuesto activo en Suiza y lo patenta, de repente, por arte de magia, se le otorga el estatus de ciencia pura y conocimiento universal. ¡Qué fuerte! Y qué hipócrita, la verdad. Pues la justicia social que reclama el texto de la UNESCO exige desmantelar ese monopolio de raíz. Reconocer culturalmente a los grupos marginados implica que la universidad empiece a validar y a enseñar esos otros saberes no occidentales, pero en pie de igualdad real. Vale, entonces tenemos clara la brújula moral para este viaje. Un bien común basado en la interconexión y una justicia social que redistribuye el dinero y además reconoce a otras culturas. ¿Esa es la base? La gran pregunta ahora es, ¿cómo trazamos el mapa hacia ese año 2050? Pasamos un poco de la filosofía a la sala de máquinas, a la metodología pura y dura. Porque, a ver, el futuro no es algo que se predice frotando una bola de cristal mágica en una feria. No, desde luego que no. El futuro no se adivina, se construye. Y la metodología que vertebra todo este informe es la disciplina de los estudios de futuros, o Future Studies en inglés.
¿Y en qué se diferencia esto de, yo qué sé, un plan estratégico de una multinacional a 5 años vista? Pues principalmente en que no busca adivinar lo que va a pasar basándose en las tendencias actuales del mercado. Consiste más bien en crear escenarios plausibles e imaginativos a muy largo plazo. Vale. El objetivo principal es desafiar las limitaciones mentales que tenemos hoy. Al dibujar un 2050 que sea radicalmente distinto pero posible, se intenta inspirar a los responsables políticos y a la sociedad entera. Para que tomen decisiones hoy. Exacto. Decisiones hoy que nos acerquen a ese horizonte ideal que hemos imaginado, en lugar de dejarse arrastrar por la inercia del día a día. O sea, es literal como el funcionamiento de una aplicación de GPS en el móvil. No te quedas mirando el mapa para adivinar en qué ciudad acabarás si conduces al azar tomando desvíos sin sentido. Claro. Lo primero que haces es introducir la dirección exacta del destino ideal al que quieres llegar. Y una vez fijado el punto, la aplicación recalcula la ruta óptima desde tu posición actual, indicándote dónde tienes que girar hoy para esquivar los atascos del presente. Es un ejemplo perfecto. Y para saber qué destino introducir en ese GPS, la UNESCO no se limitó a encerrar a 10 académicos con traje en un despacho en París. Menos mal. La recolección de datos es fascinante. Se nutrieron de 55 grupos de discusión formados íntegramente por jóvenes, organizados por la Iniciativa Global de Futuros de la Educación. ¡Guau! ¡55 grupos! Sí, aunque es cierto que los autores reconocen abiertamente que, al principio de la investigación, hubo un claro sesgo europeo en las respuestas. Bueno, algo súper típico en estos estudios a gran escala, que acaban reflejando solo las preocupaciones del primer mundo y ya. Totalmente. Pero ahí intervino el Instituto de la UNESCO para la Educación Superior, el IESELC, lanzando encuestas a nivel mundial para equilibrar la balanza rápidamente. Se aseguraron de integrar las voces de la juventud de África, de Asia, de América Latina. Y lo irónico, o quizá no mal revelador de encuestar a toda esa juventud global, es que uno esperaría que pidieran universidades más elitistas o campus con mejores instalaciones, gimnasios de lujo y tal. Pero los datos tiran por tierra ese mito por completo. ¿Por completo? Lo que reclaman a gritos es flexibilidad, personalización absoluta y una utilidad real frente a un mercado laboral salvajemente digitalizado. Es que no quieren pasarse 4 años memorizando teoría en una estructura rígida del siglo XIX para luego salir a un mundo que cambia cada 3 meses. Lógico. Y escuchando precisamente esas voces, cruzadas con el marco de justicia social del que hablábamos, el informe destila 4 visiones principales, 4 posibles destinos para nuestro GPS en 2050. Vale, entramos en materia. Y ojo, no se trata de elegir uno solo de ellos, sino de ver qué propone cada uno. Las 2 primeras visiones suponen un cambio sísmico en el acceso, centrándose básicamente en dinamitar los muros económicos y físicos de las facultades. Vamos con la primera. La primera gran propuesta que pone sobre la mesa el documento es la apertura total de la educación superior. Y esto es la materialización de esa justicia económica de Nancy Fraser. Sí. Imaginemos un escenario donde los peajes del conocimiento desaparecen por completo. El texto habla de universalizar los recursos educativos abiertos, la ciencia abierta y el software libre. Y ahí el concepto de ciencia abierta es crucial. Hoy en día tenemos el problema gravísimo de que una investigación sobre, digamos, una nueva tecnología de paneles solares, Sí. que encima está financiada con dinero público de nuestros impuestos, a menudo termina bloqueada tras el muro de pago de una revista científica privada. ¿Es un negocio redondo? Total. Un estudiante en el sur global o un investigador independiente que no esté en una gran universidad no puede acceder a menos que pague 40 euros por leer un solo artículo en PDF. Es una locura. Pues este primer escenario de la UNESCO propone que todo, absolutamente todo el saber generado, sea un bien público de libre acceso desde el minuto 1. Pero claro, a ver, si abres todo el conocimiento en Internet y cualquiera puede aprender gratis en su casa, se plantea un problema logístico gigante. ¿Cómo demuestras lo que sabes? Ah, claro, la validación. Y aquí el documento ataca directamente al corazón del sistema tradicional. Porque hoy un título universitario tradicional de papel tiene el monopolio absoluto de la confianza social. Si no tienes el cartón oficial con el sello de la institución de turno, para el mercado laboral no sabes nada, por mucho que hayas estudiado por tu cuenta. Por eso mismo, este modelo del 2050 cambia de arriba a abajo el mecanismo de validación. Plantean un ecosistema basado en insignias digitales y abiertas y lo que llaman microcredenciales.
¿Y cómo funcionaría esa confianza basada en microcredenciales exactamente? Pues en lugar de un título monolítico gigante que dice simplemente ingeniero electrónico, tendrías un portafolio digital verificable. Vale. Por ejemplo, si has aprendido a programar en Python o a gestionar sistemas de riego sostenible para el campo, obtienes una credencial que certifica específicamente esa habilidad concreta. Ajá. Y lo rompedor, lo realmente innovador, es que esa validación no tiene que venir solo de una universidad. Ah, ¿no? ¿De quién entonces? Puede venir de asociaciones profesionales, de plataformas de ciencia ciudadana o incluso de evaluaciones entre compañeros, entre pares. Se reconocen tus competencias independientemente de si las adquiriste sentado en un aula formal, trabajando de voluntario en una ONG o estudiando tutoriales en tu casa. O sea, se acaba el monopolio del dónde lo aprendiste para premiar realmente el qué sabes hacer. Me parece brillante. Es un cambio de paradigma total. Y fíjate que esto nos lleva directamente a otra dimensión del futuro, porque si ya hemos abierto los recursos y hemos flexibilizado los títulos, el siguiente paso lógico es conectar a toda esa gente, ¿no? Claro. El documento proyecta en su segundo escenario unos centros de aprendizaje en red sostenidos por inteligencia artificial y el Internet de las cosas. Pero entiendo que la revolución no es simplemente que el campus tenga un wifi rapidísimo, sino cómo fluye la información por esa red. Exacto. En este escenario, desaparece por completo la figura del profesor aislado en una tarima dictando una clase magistral mientras los demás toman apuntes. La inteligencia colectiva se convierte en el motor de todo. En este entorno conectado, las comunidades enteras participan en la creación de los materiales de aprendizaje. Imaginemos a un grupo de agricultores de una región compartiendo datos en tiempo real sobre la erosión del suelo desde sus tractores conectados. Vale. Y comparten esos datos con estudiantes de biología de otro continente y a la vez con artistas locales que documentan el proceso. La universidad deja de ser una fábrica de conocimiento centralizada y se convierte básicamente en un simple nodo, una plataforma que facilita estas conexiones a nivel global. Claro, suena increíble, pero aquí hay que poner un gran asterisco en rojo. A ver, cuenta. Porque cuando leemos sobre redes hiperconectadas globales, algoritmos predictivos, Internet de las cosas e insignias digitales, a mí me suena a una utopía de Silicon Valley total. ¿Ya? Y el propio documento recoge una advertencia brutal sobre esto. ¿Qué pasa con la brecha digital? Es el gran miedo. Claro, si basamos todo el aprendizaje del año 2050 en alta tecnología, corremos el riesgo gravísimo de marginar, de forma irreversible además, a las poblaciones que no tienen una conexión a Internet estable o a quienes directamente no pueden permitirse renovar sus ordenadores o móviles. Totalmente cierto. Podríamos crear un sistema educativo maravillosamente abierto, sí, pero solo para los que ya tienen recursos, dejando al resto en la oscuridad más absoluta. Y es una crítica tan certera, tan real, que los propios revisores expertos que auditaron los borradores iniciales del documento de la UNESCO obligaron a incluirla y sobre todo a darle una solución. Ah, qué bueno que se dieran cuenta. Sí, se dieron cuenta de que depender exclusivamente de la alta tecnología traicionaba el principio básico de justicia social del que partían. Por eso, el refinamiento de esta visión en red incorpora un mandato innegociable. Este ecosistema digital debe tener vías de acceso de baja tecnología. Hablamos de adaptar la infraestructura a la realidad material de cada zona, ¿no? Exactamente. La difusión del conocimiento tiene que democratizarse a través de canales que sean resilientes. El documento menciona explícitamente rescatar y modernizar la transmisión de audio comunitaria interactiva, la radio educativa y la televisión de acceso público. ¡Qué interesante volver a la radio! Es que el objetivo no es obligar a un estudiante rural a comprarse unas gafas de realidad virtual carísimas para poder aprender geometría. El objetivo es asegurar que las redes de conocimiento lleguen a su comunidad a través de la radio local si es necesario. Claro. La justicia social en este contexto significa que la herramienta tecnológica tiene que adaptarse a las condiciones del estudiante y no que el estudiante tenga que endeudarse para alcanzar la herramienta. Me parece un matiz vital. Pero claro, toda esta red hiperconectada, por mucha radio que usemos y todo este debate sobre la tecnología, da por sentado algo muy precario a día de hoy. ¿El qué? Asume que tendremos electricidad, que habrá servidores funcionando y, básicamente, que tendremos un planeta habitable. Ay, el pequeño detalle del planeta. Y ahí es donde la visión de la UNESCO da un giro radical en sus últimos dos escenarios, pasando de lo virtual y lo digital
a la pura supervivencia física y tangible del ser humano en la Tierra. Es un baño de realidad tremendo. El siguiente paradigma, el tercero que proponen, es la educación superior ecológicamente sostenible. Y ojo, no hablan de poner 3 contenedores de reciclaje de colores en la cafetería de la facultad para quedar bien. No, no es un lavado de cara verde. Hablan de que la universidad tiene que asumir una misión de supervivencia existencial, que es regenerar los ecosistemas dañados. Y para lograrlo, el texto subraya algo clave. Necesitamos superar el antropocentrismo. El antropocentrismo, esa idea narcisista que arrastramos desde hace siglos de que el ser humano es el dueño absoluto del universo y que la naturaleza es poco más que una máquina expendedora gigante llena de recursos que podemos extraer hasta agotarlos. Esa es exactamente la base del problema ecológico. Superar el antropocentrismo significa que la educación de 2050 debe centrarse en enseñar la interconexión profunda entre todos los seres vivos, sean orgánicos o inorgánicos. ¿Y cómo se hace esto en la práctica? Pues volvemos a lo del principio. El documento señala que la clave absoluta está en el rescate de los sistemas de conocimiento y las lenguas indígenas. Otra vez la justicia social. Justo. Pero no como un anexo curioso en un libro polvoriento de antropología, sino como ciencia aplicada y puntera. O sea, aplicar la sabiduría intergeneracional para solucionar problemas actuales de hoy. Exactamente. Se trata de integrar esos saberes indígenas tradicionales con la tecnología moderna para, por ejemplo, diseñar sistemas de suministro de agua potable o generación de energías limpias y baratas a nivel local. Es básicamente volver a enseñar a trabajar de la mano con la naturaleza, entendiendo sus ciclos, en lugar de intentar doblegarla a base de pura fuerza industrial. Y esa conexión directa con el entorno físico nos lleva a la última gran pieza de este rompecabezas de futuros, que es el escenario del desarrollo económico a pie de calle. El texto lo llama educación impulsada por el desarrollo. Ese es el cuarto escenario. Y esto me parece interesantísimo porque se revela contra la narrativa actual. Ahora mismo parece que el único objetivo de las universidades es preparar a los estudiantes para la famosa cuarta revolución industrial o para ser pequeñas piezas de engranaje en gigantescas corporaciones tecnológicas. Sí, la obsesión por ser el empleado perfecto. Y el documento pone el foco en una realidad que esas grandes narrativas globales suelen ignorar por completo. Y es que inmensas partes de la población mundial, la gran mayoría de hecho, no trabajan en oficinas de cristal programando algoritmos. Para nada. Sobreviven en la llamada economía gig, en trabajos por encargo o directamente en la economía informal. Si la educación superior de 2050 quiere tener algún impacto real, tiene que dejar de mirar exclusivamente a las multinacionales y empezar a mirar a las necesidades directas de los municipios y las economías locales. Esto me recuerda a la diferencia entre una inmensa fábrica global y una pequeña cooperativa agrícola. A ver, explícamelo. Pues que el modelo que domina hoy es la fábrica, ¿no? Metemos a los estudiantes en una cadena de montaje y a todos les aplicamos el mismo molde estandarizado para, al final, exportarlos al mercado global como si fueran empleados clonados. Tal cual. Pero lo que propone este documento para 2050 es que la universidad actúe como una especie de cooperativa agrícola de conocimiento. Me gusta mucho esa metáfora. Claro, porque la fábrica estandarizada asume que todos sus productos, los alumnos, van a terminar en el mismo entorno aséptico corporativo. Pero en el modelo de cooperativa, la universidad tiene que salir a pisar el barro, literal. Mancharse las manos. Sí, mirar el clima social e industrial de su propia región y cultivar exactamente las soluciones que su tierra necesita para sobrevivir a las plagas o problemas de esa temporada en concreto. O sea, nutrir a la comunidad que la rodea antes de pensar en la competitividad global a miles de kilómetros. Si el pueblo necesita mejorar sus sistemas de canalización de agua o, yo qué sé, crear un modelo de turismo que no expulse a los vecinos por los alquileres, pues la universidad local debería volcar a sus investigadores y estudiantes en ese problema específico, colaborando codo con los trabajadores informales de la zona. Y conectando esto con lo que el informe llama desarrollo humano, el enfoque cambia radicalmente. En este último escenario, las capacidades humanas integrales, o sea, la ética, la creatividad, la empatía, la resolución de conflictos, importan muchísimo más que el simple entrenamiento técnico para usar el software de moda. Porque las herramientas cambian. Exacto. El software de hoy quedará obsoleto en 6 meses, seguro. Pero la capacidad,
El etos profesional para enfrentarte a la escasez de agua en tu municipio o dialogar con un vecino, eso perdura toda la vida. Totalmente. Entonces, bueno, llegados a este punto y recopilando un poco todo lo que hemos abordado en esta inmersión, hemos hablado de abrir el acceso dinamitando los muros de pago, Sí. de validar los conocimientos con microcredenciales en vez de títulos rígidos. Hemos explorado redes conectadas que escuchan a campesinos y a científicos por igual, integrando saberes indígenas para salvar la ecología. Y finalmente, de enfocar la investigación en las economías informales locales. Un viaje completito. La verdad es que sí. Para la gente que nos oye e intente visualizar el 2050 real, ¿cómo encajan todas estas piezas aparentemente tan dispares en un solo mundo? Pues la conclusión fundamental que se extrae de todo este ejercicio de la UNESCO es que estos horizontes, estos 4 escenarios, no son cajas cerradas que compitan entre sí. La verdadera magia de la metodología de escenarios es la síntesis. Ah, ¿que se pueden mezclar? Exacto. El 2050 real será una combinación de estas propuestas. Una región concreta podría, por poner un ejemplo, utilizar las redes tecnológicas globales para que sus jóvenes obtengan microcredenciales en ingeniería de software, pero aplicar esos conocimientos utilizando a la vez sabiduría indígena para crear sistemas sostenibles que alimenten su economía local. Entiendo. El diseño exacto dependerá del contexto de cada país, pero siempre, bajo el paraguas innegociable de ese bien común colectivo y esa justicia social de la que partíamos. Pero el documento de Mapa y Macoe lanza una advertencia final muy clara. Todo esto que hemos contado es papel mojado si no se exigen responsabilidades hoy mismo. Es que el tiempo corre. Demanda a la ciudadanía que presione a los líderes políticos y a las instituciones para que incorporen urgentemente estas alfabetizaciones para el futuro. La inercia burocrática de siempre no nos va a salvar de las crisis climáticas y sociales que vienen. Se necesita inversión económica real, dinero y una voluntad política férrea para arrancar a las universidades de su torre de marfil y convertirlas por fin en un verdadero patrimonio de toda la humanidad. Totalmente de acuerdo. El ejercicio de la UNESCO nos demuestra que mirar al futuro no es un acto pasivo de adivinación, es un acto de responsabilidad política. Y antes de despedirnos de este análisis, queremos dejar flotando en el aire una reflexión final para nuestra audiencia. Una idea un poco provocativa que late en el fondo de estas fuentes, pero que si la llevamos a sus últimas consecuencias lógicas, lo cambia absolutamente todo. A ver. Pensemos en ese escenario de 2050. Si el aprendizaje está valinado por microcredenciales descentralizadas en Internet, si el conocimiento surge de redes superfluidas entre agricultores, científicos y artistas de forma natural, y si el objetivo final de la investigación es estar integrados en la Tierra para resolver los problemas ecológicos y sociales a pie de calle, tendrá sentido que sigan existiendo los inmensos campus universitarios físicos con sus muros de ladrillo, sus barreras de acceso y su aislamiento del resto de la sociedad. ¿O acaso la propia ciudad, los bosques, las fábricas y los espacios comunitarios se habrán fusionado de tal manera para convertirse en la verdadera y única universidad? Es un horizonte en el que el aula básicamente pierde sus 4 paredes y el mundo entero se convierte en el lugar donde ocurre el aprendizaje. Me parece fascinante. Así que la próxima vez que nos planteemos el futuro de la educación o nuestro propio papel dentro de ella, recordemos ajustar la mirada. Dejemos de intentar avanzar por la carretera mirando por el espejo retrovisor para replicar el siglo pasado y empecemos a mirar por el parabrisas. La carretera aún no está asfaltada, el destino debe ser el bien común y las decisiones sobre qué desvíos tomar las estamos tomando justo en este momento.